Magíster, buenos días. Nosotros somos el grupo 9. Nos ha tocado desarrollar sobre la implementación de las políticas públicas. Bueno, doy paso a mi compañero Roberto. Adelante, Roberto. La implementación de las políticas públicas. Tomando en cuenta en base el libro que tenemos acerca del análisis de la implementación de las políticas públicas, identificamos que el ciclo de políticas o policy cycle está delimitado en base a 3 fases: programación, implementación y evaluación. Para la realidad peruana, el CEPLAN ha identificado 4 fases similares a los otros 3. En cierta forma, la primera fase de programación se divide en las fases de identificación y diseño de las políticas públicas. Como tercera fase está la implementación y la evaluación, propiamente dicho. Pasemos a ver en qué consiste la implementación. Existen 2 fronteras, 2 orillas. Por un lado está el PPA, el Programa de Actuación Político-Administrativo, y en la otra orilla de las políticas públicas o de la implementación de las políticas públicas está el Acuerdo de Actuación Político-Administrativo. La primera parte, el PPA, es más un trabajo de gabinete, es una parte más de diseño e identificación del problema público. Una vez identificados los problemas o las necesidades públicas, se empiezan a diseñar las políticas públicas propiamente dichas. Luego se pasa a la parte más activa, con la participación de diferentes actores, sean públicos, privados o paraestatales. Pero, ¿qué es la implementación? La implementación de las políticas públicas son las decisiones y planes de acción codificados. Estos planes de acción codificados pueden expresarse a nivel de seguridad ciudadana, por ejemplo, puede ser salud, saneamiento y otros tipos de sectores. Todos estos planes de acción es el conjunto de acciones de implementación particulares para cada plan de acción. La implementación de las políticas públicas, entonces, requiere la participación tanto de actores. Estos actúan dentro de una delimitación que son las normas y la reglamentación propiamente dicha. Estas normas y reglamentaciones tienen que ser flexibles y favorables a los beneficiarios finales. ¿Con qué intención? Con la intención de crear, influenciar, controlar 3 aspectos. Por un lado está la red de acción pública, 2, las estrategias de implementar, 3, las decisiones de acción y acciones generales e individuales. La red de acción pública básicamente consiste a todos los actores que participan dentro de la implementación de las políticas propiamente dichas. Estos están ahí las instituciones diversas, están los beneficiarios finales, están los actores terciarios, están también los factores externos que pueden aportar positiva o negativamente para el éxito de la política pública. En segundo término, las estrategias a implementar están referidas a las soluciones en un tiempo, espacio y grupo social. Es decir, hay una planificación en un juego en el que participan tanto el tiempo, es decir, hay un cronograma de aplicación de las políticas públicas dentro de un espacio geográfico y a un grupo social determinado. Tercero, las decisiones y acciones generales individuales está referido al control de las acciones individuales o colectivas de la población beneficiaria. La teoría clásica de la implementación de políticas públicas se origina en el déficit de la implementación de los IPP o políticas públicas. ¿Cuál es el origen de este déficit de implementación de políticas públicas, según la teoría clásica? Por un lado está lo previsto por las políticas públicas, es decir, en la fase de programación, y B, está el producto
y efectos de estas políticas públicas. Es decir, por un lado está la programación de toda la cantidad, todo el conjunto de políticas públicas, y por el otro extremo están los resultados o el éxito o fracaso de estas políticas públicas. El déficit es entendido como una disfunción de la implementación. Es decir, hay relación entre lo que se programa y lo que efectivamente se logra dentro de los intereses de los diferentes grupos participantes, sí o no. Entonces, dentro de esto, de este análisis, se considera 4 dimensiones, en base a lo que plantea uno de nuestros autores en nuestro libro base, Snofel. Snofel ofrece estudios empíricos sobre la calidad de los productos y los efectos de las políticas públicas. Considera 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones están, por un lado, la estructura del PPA, que es básicamente la parte burocrática, o las instituciones públicas que diseñan las políticas públicas. Luego está el sistema administrativo, es aquellos quienes aplican las políticas públicas. Tercero, la tercera dimensión es el peso de los grupos objetivo. A esto se refiere a que la población objetivo o los grupos objetivo a los cuales se hace la aplicación de las políticas públicas tienen diferentes grados de presión para poder implementar una política pública, para que sea exitosa o no, sea inmediata, a mediano o largo plazo. Finalmente está la dimensión de las variables externas, aquellos que no podemos controlar, que no dependen de la intervención del PPA o el APA para el éxito o fracaso de las políticas públicas. Estas variables externas pueden ser beneficiosas, pero por lo general son negativas. Por ejemplo, el tema de la pandemia a nivel mundial, o el tema del problema del conflicto bélico que existe actualmente entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, que está teniendo un efecto negativo en la aplicación de las políticas públicas a nivel global. Los aportes de la investigación empírica vamos a resumir en 2 enfoques. Por un lado, identifica que existen políticas públicas diseñadas de arriba hacia abajo, y por otro lado, la visión de las políticas públicas diseñadas de abajo hacia arriba. En resumen, esto quiere decir, en el primer enfoque, que es visión top-down, son las autoridades político-administrativas los que diseñan y aplican estas políticas, sin tomar en cuenta la población base. Por el otro lado, los que están a favor de la visión bottom-up, es decir, el diseño de las políticas de abajo hacia arriba, su punto de partida son las actividades de la red de implementación a nivel local, red de acción pública. Bien. Continuando con la disertación, paso a la licenciada Silvana. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Siguiendo con el desarrollo de la exposición, Bardach en 1977, a través de su libro La implementación Gates, desarrolla sobre cómo los actores intervenientes en la implementación de las políticas públicas. En esta obra, Bardach plantea, uno, lo que son las reglas de juego de los actores; segundo, sus retos, estrategias, tácticas, el fair play, para deslindar la legitimidad de estas políticas públicas. Los planes de acción, la definición, según el libro base que hemos tomado, define como la hoja de ruta para la implementación de las políticas públicas. Dentro de ello tenemos como definición de los planes de acción, son las metas, las actividades, los plazos, responsables y el seguimiento y la evaluación de estos planes de acción. Bueno, los planes de acción fijan prioridades, uno de ellos el tiempo, el otro el espacio, ¿no? El territorio donde se va a desarrollar, y el grupo social particularmente, ¿no? A su vez, la aplicación
de programas, ¿no?, de acción político-administrativos. Todo esto, toda esta implementación de decisiones de planes de acción engloba ¿qué cosa? Los programas, ¿no? Incluye procesos concernientes a los planes de acción, como ejemplo, seguridad ciudadana, lo que es salud, agua y saneamiento, etcétera, entre otros, ¿no? Este conjunto de acciones de implementación particulares para cada planes de acción. Bueno, los actos de implementación para proceder a la elaboración de perfiles OPUS de implementación de una política pública determinada, se pueden tomar en consideración las siguientes dimensiones. A, que es el perímetro de los actos de implementación finales de existencia, el OPUS con mayor o menor contenido institucional, actos formales o informales, los actos intermedios y finales, la coherencia del contenido de los actos finales y una política pública. F, la coordinación con los actos de otras políticas públicas. Bueno, podemos observar este cuadro, obviamente que va con nuestra realidad, ¿no? El efecto outcomes, bueno, viene, por ejemplo, trabajando lo que son, viene en beneficio de un grupo, ¿no? Hace beneficio a un grupo hace beneficio a un grupo, ¿no?, de personas. Pueden ser positivos o negativos. Ejemplo, hay muchos programas que de repente se han podido implementar con anterioridad, ¿no? Como también hay muchos programas que también han ido en fracaso, ¿no? Bueno, respecto a los procesos, actores, recursos e instituciones movilizadas, la sociedad siempre va a partir de una necesidad, un problema. Para ello tenemos lo que son los recursos. Dentro de los recursos tenemos recurso humano, recurso económico, entre otros. O sea, lo que se necesita. Las actividades, lo que se hace dentro de estos programas o dentro de lo que son estos planes de acción. ¿Qué buscamos? Resultados, ¿no? Y a su vez estos resultados, ¿qué generan? Impactos. Y estos impactos se desarrollan dentro de un tiempo. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Bueno, ¿por qué es importante la implementación? Ojo, ¿no? La implementación de las políticas públicas, a modo de ojos, pestañas y cejas, ¿no? ¿Por qué es importante la implementación de las políticas públicas? Ojo de ciclo. Ningún PPPA, o sea, el programa de actuación de política administrativo, puede reemplazar o predeterminar la implementación de estas políticas públicas. Dos ojos, las normas y las reglas son eso, ¿no? Las reglas de juego, que distribuyen las posiciones y los recursos de los actores. Es el Implementation Gains, según dice Bardach en 1977. El tercer ojo, antes de la fase de implementación de políticas públicas, el IPP, el juego propiamente dicho no ha empezado, ¿no? El cuatro ojos, el juego comienza con la decisión en acción. Finalmente, el objetivo final de la implementación de las políticas públicas es, en términos actuales, reducir las brechas de acceso a servicios e infraestructura en los diferentes sectores, es decir, realizar que las políticas públicas alcancen el éxito planificado en la fase de programación. En conclusión, no más burocracia. Gracias.